Hola gente, ¿cómo lleváis el confinamiento? Imagino que aburridos, pero bueno, como esto se alarga, pues he decidido hacer unos vídeos acerca de los temas que no hemos podido dar durante estos días. Y vamos a empezar con el primero, que teníamos que haber ya comenzado en los días sucesivos al fin de las clases. Y, y os voy a explicar un poco el tema del periodo de entreguerras. Y esto, pues, me alegraría que con esto, pues, aclararan muchas dudas y problemas que habéis tenido durante también estos días en los que habéis tenido que hacer los ejercicios y muchos me habéis preguntado pues si no había alguna manera de aclarar pues problemas y poder hacerme preguntas acerca de este tema. Entonces voy a tratar de resumir el tema lo mejor que pueda y así, pues si tenéis alguna duda más, si hay algo que pueda hacer para aclararos más este asunto, pues podéis ponérmelo en los comentarios si queréis. Bueno, mirad, el periodo de entreguerras es un periodo complejo, pero muy interesante debido a que mucha gente pone hoy sus ojos en él, pues porque los problemas que tenemos ahora se reflejan en lo que sucedió hace 100 años. Es decir, quizá la cuestión más interesante para entender es la crisis de 1929, que como todas las crisis del capitalismo, pues tienen bastantes similitudes entre sí. Entonces, ver en la crisis del 29 el espejo de lo que ahora puede suceder con la crisis del coronavirus, pues es bastante interesante. Vamos a intentar ver esto de la mejor manera posible. Mirad, el periodo de entreguerras es un periodo de 20 años que transcurre entre el final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda en 1939. Sin duda, es un periodo marcado precisamente por estos vaivenes en el crecimiento económico y en la estabilidad política de todos los países que estuvieron implicados en la guerra, y al final acabó precisamente en tensiones mayores de las que se podían haber imaginado. Vamos a ver. Vamos a dividir el periodo en dos partes de 10 años cada una, 1919-29, 1929-39. En esta primera parte, pues vamos a ver primero la crisis, una crisis de reconstrucción después de la Primera Guerra Mundial. Una crisis de reconstrucción que dura hasta 1923 aproximadamente, o sea que vosotros imaginaos una sociedad volcada sobre la guerra, una economía que prima los intereses militares sobre los intereses de la población, con todas las industrias intentando que la guerra pues sea la parte más importante, la prioridad absoluta frente al hambre de la población que ya venía siendo pues un castigo tras 4 años de conflicto. Entonces, en 1918 prácticamente las sociedades acaban la guerra por agotamiento, más que por otra cosa. Estados Unidos es el país que más se beneficia de todo este tema porque entra en la guerra tarde, como sabéis, en 1917, y cuando acaba la guerra es el país que se encuentra en mejores condiciones para poder ofrecer préstamos a los países europeos y así hacer frente a la reconstrucción. Esta medida es la que hace posible que Estados Unidos pues resalte como potencia, cosa que a lo largo del siglo XX vamos a ver que esto va desarrollándose hasta que Estados Unidos se convierte en la principal potencia mundial. Y eso hace depender a los países europeos de esos créditos y de esas ayudas económicas que al final harán posible, con la crisis del 29, que las sociedades europeas se hundan aún más. Y surjan los fascismos, que veremos en la segunda parte. Así que
La principal cuestión aquí para entender es que los tratados de paz que se firman entre las naciones europeas no arreglan nada. Esta es la primera cuestión para entender. Es decir, se hace una sociedad de naciones para tratar de que no se vuelvan a producir casos semejantes, pero la sociedad de naciones también fracasa, puesto que sabéis que Alemania, que pierde la guerra, Estados Unidos, la Unión Soviética, no pertenecen a la sociedad de naciones. Por lo tanto, es una situación que no arregla para nada las tensiones que existen. Por otra parte, existen microtensiones, o sea, pequeñas tensiones entre todos los países nuevos que se acaban de crear. En el antiguo Imperio Austrohúngaro, entre Polonia y la nueva Unión Soviética, entre Italia y Yugoslavia, por ejemplo, pues hay un montón de pequeños problemas, tensiones entre fronteras, etcétera, que siguen en el tiempo a lo largo de este periodo. En definitiva, hay un nuevo periodo que se inicia en 1923, que es el periodo de recuperación económica que dura hasta el crack del 29, los llamados felices años 20. Este periodo se caracteriza precisamente por el boom, el auge de la economía norteamericana. Es decir, una economía que ha basado toda su potencia en el beneficio económico, precisamente por la participación en la guerra y en la fuerte presión industrial que se establece para que los beneficios sean rápidos y eficaces. Es decir, hay un desarrollo tecnológico, hay nuevos productos, hay una nueva manera de ver el mercado, puesto que se venden cantidad de productos a las familias, a los consumidores, y una nueva manera de ver el mercado, como he dicho, porque ya el pago ya no se tiene por qué hacer al contado. Es decir, se hacen créditos a las familias, se vende mucho más de lo que hasta antes se había vendido. Esto hace que las empresas tengan beneficios rápidos, que la industria se desarrolle, que el consumo suba, pero ¿cuál es el problema? Que hay demasiadas deudas. Es decir, el endeudamiento empieza a subir, empieza a aumentar. De tal forma que las empresas, por ejemplo, marcan unos beneficios irreales. Es decir, venden muchos más productos del beneficio que reciben, puesto que todo ese beneficio está sobre el papel, pero luego no está en la liquidez real de las empresas ni los bancos. Es decir, los bancos dan créditos a las empresas se desarrollan y amplían su capital, pero el principal problema es que hay una superproducción. Hay una superproducción que hace que los stocks, que mucho del material que se produzca al final acabe sin venderse porque se llega a un momento en el que ya no hay posibilidad de que ni que se puedan vender más productos ni que la gente pueda asumir el alto nivel de endeudamiento que ha tenido. De tal forma que al final se llega a una bajada de la cotización de las acciones de las empresas. Esta burbuja provocada por el endeudamiento explota y en 1929 se produce la crisis que todos conocéis. Los efectos de esta crisis van a ser brutales y van a tener efectos políticos. No solo va a haber un aumento del paro, un aumento de las tensiones sociales, un cierre de bancos y empresas, sino que va a haber una paralización total del comercio internacional, puesto que casi todas las naciones van a adoptar políticas proteccionistas. ¿Qué quiere decir una política proteccionista? Pues una política que impide al resto de productos de otros países acceder a los mercados internos del país que ha adoptado esta política. De tal forma que al final se llega
a que las sociedades pues desconfíen de sus propios políticos, se adopten posturas absolutamente antidemocráticas y esto genere el fascismo, la llegada del fascismo. Luego, bueno, como sabéis, Italia es el primer país que adopta este sistema, después lo será Alemania, pero las características de este fascismo y lo que pasará en los años 30 ya lo veremos en el siguiente vídeo. Así que, bueno, pues seguid viendo los siguientes y si tenéis algunas dudas, pues me escribís un comentario y espero que sigáis todos muy bien. Chao.